Estimados profesionales, el magíster ha tenido un inconveniente técnico. Va a volver a ingresar en unos segundos. Por favor, les pido no se retiren de sala, ¿sí? He dejado el número de Elevate Perú aquí en el chat por si desean comunicarse conmigo para poder acceder, ya saben, a su certificación opcional con el valor promocional, ¿de acuerdo? O si tienen alguna duda, también pueden escribirme directamente por el chat. Estimados profesionales, les pido por favor no se retiren de el magíster está teniendo inconvenientes técnicos para poder volver a ingresar. ¿Sí? El día de hoy se va a tomar su módulo 3 del diploma de especialización.
voy a unirme nuevamente. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Magister. Ah, ya, porque estaba hablando y a ver. Ya, a ver, perdón. Entonces estaba hablando, disculpen más bien, de repente, eh, disculpen más bien, no noté que estaba hablando y se había, un segundo, por favor, voy a checar esto para que no nos interrumpa. Bien, bien. Sí me escuchan, ¿cierto? Ahora sí se Sí, ve. sí se visualiza y sí se escucha. Perfecto. Disculpen, más bien creo que ha sido un tema de conexión y yo he seguido pensando de que me estaban siguiendo. Bien, el día de hoy, como les mencionaba hace un momento, vamos a ver las competencias y la regulación del SANIPES de por sí. Este es lo que vendría a ser el temario el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar del marco normativo y el ámbito de intervención del SANIPES, ¿no? La regulación de los productos hidrobiológicos, la habilitación sanitaria de plantas pesqueras y acuícolas, la certificación sanitaria para el mercado nacional e internacional, control de desembarcaderos y centros de producción, los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Y por último, lo que vendrían a ser las infracciones y medidas correctivas. Bien, vamos por el primer punto que hace referencia al marco normativo y el ámbito de intervención del SANIPES. Bien, ¿qué significa SANIPES? ¿O qué hace referencia al SANIPES de por sí? Como les había mencionado ya anteriormente en las clases, esta es una entidad de suma importancia, dado que con también el SENASA y el DIGESA, ¿no? Son organismos de índole público que nos van a hacer la verificación para que obviamente no haya ninguna intervención de alguna forma que pueda afectar la salud de por sí, ¿no? Entonces, bueno, es la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, ¿no? Este ente va a estar regido, va a ser adscrito al Ministerio de Producción, ¿sí? Hay otros organismos que también van a venir actuando y que deben haber escuchado en algún momento, como el Instituto Tecnológico de Producción, que también está dentro del marco del Ministerio de Producción, que hace continuamente verificaciones, ¿no? Que hace evaluaciones en cuanto a lo que vendría a ser netamente las precisiones necesarias y apoya a este ente rector de por sí, ¿no? Esta entidad, ¿no? Nos ayuda a garantizar la inocuidad de los recursos hidrobiológicos. La clase pasada vimos lo que es el SENASA, que verifica lo que vendrían a ser los productos agroalimentarios, ¿no? Básicamente, ello, en este caso, es los productos hidrobiológicos, ¿sí? Distingamos bien lo que hace referencia a cada entidad, porque eso es de suma importancia. Y bueno, el principal factor y función que este ente tiene es de supervisar toda la cadena productiva pesquera y acuícola, ¿no? Desde su sustracción, de alguna forma, lo que haría referencia a toda la trazabilidad como corresponde, ¿no? Donde vamos a identificar que ningún producto o alguna especie marina pueda de alguna forma generar una afección a la salud pública de por sí. Bien, esas son las funciones principales de este ente regulador, ¿no? En principio es fiscalizar
sanitariamente, como vemos acá eh, al colega, ¿no? Que está haciendo la revisión, está verificando que el proceso de producción se encuentre conforme como corresponde, ¿no? También va a habilitar este ente regulador, también va a habilitar, va a hacer habilitaciones sanitarias de establecimientos. Por ejemplo, aquí también vemos que este colega está verificando, ¿no? Que los productos se encuentren conformes, ¿no? Es decir, esto ya es un almacén donde tienen los productos ya terminados. Entonces, ¿qué va a hacer esta autoridad? Tiene la capacidad, ¿no? De pedir que abran los productos para poder verificar la trazabilidad que va entre en el empaque primario con el empaque secundario. Empaque primario es lo que va directamente con el producto, en contacto directo con el producto, y lo que vendría a ser el empaque secundario sería, por ejemplo, una caja como vemos aquí, ¿no? Entonces, toda esa trazabilidad tiene que estar conforme, tiene que hacer relación, tiene que estar como corresponde, porque obviamente si de alguna forma hay algún efecto que no sería el propicio, ¿no? De repente una alteración de la etiqueta, una alteración de alguna forma del lote y demás, de alguna forma va a generar una observación de índole considerable, ¿no? Luego de ello, vamos a ver lo que hace, ¿no? Es el control de los desembarcaderos y en centros acuícolas también. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Hay unos profesionales también, unos colegas que están verificando, ¿no? Estas especies marinas, ¿no? Haciendo la revisión como corresponde en referencia a que no haya de alguna forma alguna de repente alteración en estos productos que puedan de alguna manera llegar a generar un problema de salud humana, ¿no? Y adicionalmente a ello, la certificación sanitaria, ¿no? Que de alguna forma también en esta imagen hace referencia netamente a que los lotes de repente que van conjugados, ¿no? Están haciendo trazabilidad conforme y obviamente el lote o la embarcación de por sí tienen la conformidad de la inspección como tal. Bien, en cuanto al marco normativo, principalmente hablando de este ente regulador, ¿no? Vamos a tener la ley 30063, que hace referencia a la creación del SANIPES, ¿no? El decreto legislativo 1062, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que hace referencia a la inocuidad de los alimentos, ¿no? El decreto supremo 040-2001 PE, que es el reglamento sanitario pesquero, y la ley 27444, ¿no? Que hace referencia al procedimiento administrativo general. ¿Sí? Todas estas leyes, todos estos documentos hacen referencia a lo que el SANIPES o los encargados de alguna forma profesionales que están asignados cumplan con hacer la supervisión y verificación como corresponde de los establecimientos. Aquí vamos a hablar un poquito de cada una de las leyes en general, ¿no? La ley 3003 hace referencia a la creación del SANIPES, donde se establece que el SANIPES es la autoridad sanitaria pesquera, ¿no? Va a definir las funciones para controlar y supervisar, ¿no? Como ya les había mencionado. Promueve la inocuidad de productos hidrobiológicos, ¿no? Bajo los conceptos que ya conocemos en referencia a las leyes peruanas que lo establecen de por sí. En cuanto al decreto legislativo 1062, ¿no? Es en el marco nacional de inocuidad alimentaria, que ya lo hemos hablado, también la clase pasada también hemos hecho referencia a ello, ¿no? Es de forma global, pero acá lo estamos viendo en un organismo que hace referencia en principio a todo lo que vendría a ser la inocuidad alimentaria de por sí, ¿no? Este decreto legislativo también nos ayuda a prevenir riesgos sanitarios de importancia, ¿no? En los cuales obviamente tenemos que reportar como corresponde a las entidades que hacen referencia a ello, ¿no?
y también la aplicación de los sistemas HACCP, que también obviamente hacen la evaluación en relación a todo lo que vendría a ser algún problema que pueda existir. Obviamente todas las plantas que de alguna forma han pasado verificaciones han debido cumplir con la certificación HACCP, ¿no? O la aplicación o la implementación por lo menos de ellas, ¿no? Para que obviamente no haya ninguna consecuencia negativa a la inmunidad de por sí. Bien, en cuanto al reglamento pesquero, reglamento sanitario pesquero, vamos a ver que este reglamento nos ayuda, nos sirve como para regular las actividades de procesamiento pesquero de por sí. ¿Me escuchan? Hola, hola. Magis- Sí, no sé si es que algo estuvo sonando, no sé, pensé que estaba, perdón. Ah, ya, sí, no, todo está en orden. Sí se escucha con normalidad. sí. Uy, uy, no, no sé si me salí. Ah, ya, perdón. Mejor lo dejo de compartir. Un segundo, pensé que no se estaba viendo o algo había ocurrido. Ya, ya, bien. Entonces, bueno, el reglamento sanitario pesquero hace referencia a que este reglamento va a regular las actividades del procesamiento pesquero, ¿no? Va a establecer los requisitos sanitarios que se requieren, ¿no? Para poder hacer lo que corresponde en una planta de procesamiento de hidrobiológicos de por sí. Va a permitir también el control de la manipulación y almacenamiento, cómo es que debemos tener la cadena de frío, tal vez cómo es que debemos considerar las consideraciones básicas elementales que hace referencia a cada una de las especies acuícolas de por sí, ¿no? Esto es lo que hace referencia al ámbito de la intervención del Sanipes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos lo que vendría a ser la producción acuícola, ¿no? La producción pesquera, ¿no? La captura pesquera, perdón, el procesamiento industrial, como vemos aquí, por ejemplo, hay varios colegas, tres colegas que están viendo, ¿no? La producción de estos productos hidrobiológicos, ¿no? Y la comercialización y la exportación, ¿no? Donde de alguna forma se hace una verificación muchísimo más exhaustiva para que obviamente este producto salga como corresponde, sin caso tuviésemos que exportarlo de por sí. Bien, en cuanto al tema de la cadena productiva, veamos, esto es un ejemplo, ¿no? Cómo es que ellos se interpretan, ¿no? El tema de la cadena productiva, por ejemplo, del perico, ¿no? La extracción, ¿no? Embarcaciones artesanales, por ejemplo, embarcaciones, es lo primero, el primer paso. El segundo es los intermediarios por medio de transporte. Estos tienen que cumplir, ¿no? Sirven como habilitadores y facturadores, ¿no? Donde de alguna manera también intervienen otros entes estatales para poder verificar que obviamente es como corresponde, ¿no? Los comercializadores intermedios de los recursos son poseedores de cámaras frigoríficas donde se transporta el producto como corresponde. Luego de ello, luego de la extracción y haberlo lo lleva hacia una planta de procesamiento, ¿no? Donde vemos que las plantas deben de ser correspondientemente como con todas las características de ley que la planta debe conservar, ¿no? Luego de la planta procesadora llega hacia el transporte que puede ir para mercados de consumo, ¿no? Que puede ser exportación, también mayoristas, ¿no?
y ello. Bueno, aquí también tenemos que también puede ser los minoristas que llegan hacia los restaurantes, ¿no? Y acá una pequeña acotación, ¿no? Que en la cadena reproductiva o productiva intervienen también las instituciones como Produce, la DIREPRO, la ICAPI, la SUNAT y la SUNAR, ¿no? Todos estos organismos estatales intervienen de alguna forma en tantos temas documentarios como demás, para que obviamente todo se vea trazable, todo sea como corresponde sin mayor objeción al respecto, ¿no? Esto es una cadena de por sí que interactúan muchos facilitadores también y muchas personas también. Entonces, por ello, también estas personas deben estar capacitadas dentro del marco de lo que exige para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada de ese tipo, ¿no? Bien, vamos a hablar de la regulación de los productos hidrobiológicos, ¿no? Vamos a ver que existe un control sanitario desde la captura hasta el consumo, como ya lo mencionamos. Va a haber una prevención de los riesgos biológicos y químicos, porque se hace en la inspección sanitaria una verificación que obviamente no haya habido alguna consideración de alguna índole, llámese físico, químico o biológico, que obviamente pueda eh, definir alguna situación negativa, ¿no? Donde obviamente vamos a tener que cumplir con los estándares, primero los estándares nacionales, como también los estándares internacionales como corresponde, ¿no? En cuanto a los sistemas de inocuidad, como les mencioné hace un momento, ¿no? Y esto es para todas las líneas productivas de alimentos, ¿no? Contemplar, tener implementado y certificado en lo mejor posible el HACCP, ¿no? Que obviamente va en conjugación de las buenas prácticas de manipulación y la trazabilidad de los productos como corresponde. Bien, en cuanto a la habilitación sanitaria de las plantas pesqueras y acuícolas, ¿no? Vamos a ver que primero se tiene que autorizar para operar el establecimiento de por sí. Luego de esto debe haber una evaluación de la infraestructura y la higiene del lugar, de la planta de por sí. Y bueno, los requisitos obligatorios en cuanto a las plantas pesqueras requieren, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, que haya implementos necesarios para de repente hacer la limpieza por el tema de las escamas, de repente, ¿no? Para el tema de la verificación, de repente también considerar el tema de tener un laboratorio interno, que es lo idóneo, ¿no? Un laboratorio en el cual nosotros podamos hacer una verificación en cuanto a, de alguna forma, algún agente biológico que de alguna forma pueda estar presente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los almacenes, la listeria, que suele ser un tema, ¿no? Entonces, en los almacenes es muy crítico porque si está presente, obviamente puede generar un problema de percepción muy drástico, ¿no? Entonces, ello es importante tener en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos para habilitar, no? Tener una autorización, primordialmente una autorización para operar en el establecimiento que corresponde, ¿no? Tiene que hacerse la evaluación continuamente de la infraestructura, ¿no? Es decir, primero tenemos que tener un plano, ¿no? Donde de alguna forma indiquemos, ¿no? Cuál va a ser el flujo del proceso como tal y dónde va a ser de repente la eliminación de los residuos, dónde voy a tener el tema de repente el tema de la mitigación de las plagas de por sí, ¿no? Entonces todos esas condiciones debemos primero tenerlos muy en consideración para que no haya ninguna objeción, alguna situación que de alguna forma de una posible observación en ese sentido, ¿no? Y bueno, el requisito obligatorio de toda planta pesquera es que obviamente tenga un flujo
del proceso, que obviamente no sea interrumpido, ¿no? Que tenga también la temperatura acorde, que tenga el tema de los lo que tenga el tema de las buenas prácticas de manufactura, desde lo más básico, ¿no? El ordenamiento, evitar la contaminación cruzada, en toda esa magnitud como tal. Bien, vamos a hablar de la certificación sanitaria para el mercado tanto nacional como internacional. En cuanto a la certificación sanitaria nacional, la autorización para operar el establecimiento, donde de alguna manera debemos presentar primero el proyecto, ¿no? Debemos decir, en este predio pretendo de alguna forma hacer una planta de procesamiento de hidrobiológicos, ¿no? Ya, y nos pueden hacer alguna observación de repente en los planos, ¿no? Y hay que tener en consideración ello, ¿no? Aparte de eso, ¿de dónde voy a sacar la luz? ¿De dónde voy a sacar el- la energía eléctrica? El agua, ¿no? ¿Qué tipo de agua voy a utilizar? ¿Dónde voy a hacer lo que vendrían a ser mis canaletas, ¿no? ¿Dónde va a ir el residuo de por sí? Tanto el agua como también los residuos orgánicos y los residuos que serían los plásticos y otros que de alguna forma podrían ser una fuente de contaminación al predio de por sí. Entonces, si no lo tenemos claro, obviamente puede generar una objeción, una observación crítica, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso en principio, ¿no? Se evalúa siempre la infraestructura y la higiene del lugar, es decir, debemos contemplar que los zócalos sean cóncavos, ¿no? Para que al momento de hacer la limpieza, de alguna forma el agua filtre con mayor exactitud, ¿no? Que no tenga alguna consideración de repente, que no sea poroso, ¿no? Los materiales también, el material que utilizamos, ¿no? El piso, cómo se encuentra de alguna forma, si es que es muy poroso o tiene de alguna forma huecos, ¿no? Que estos huecos de alguna manera pueden también ser, si no los estamos periódicamente limpiando, pueden ser una fuente de contaminación del ambiente, ¿no? Y eso también conllevar a una situación más crítica en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que en principio hay que tener en consideración. Para exportar, en principio, ¿no? Bueno, como lo mencioné la vez pasada también, que la empresa sea constituida, ¿no? Que la empresa contenga de alguna forma todos los lineamientos de ley como corresponden para evitar alguna situación de alguna forma anómala, ¿no? Tener la autorización para operar en el establecimiento, es decir, todo lo que nacionalmente se requiere, ¿no? Las BPM, los POEs, el POE, el HACCP de por sí, que eso es indispensable que tengamos también en consideración. Todos estos documentos, aparte de la trazabilidad de los productos que debemos tener en orden como corresponde, ¿no? Los que vendrían a ser netamente el caso de eh, la trazabilidad exacta, ¿no? Desde dónde es sustraído, quién lo transporta, todos estos documentos que obviamente avalen que el producto ha sido recogido conformemente, ¿no? Luego la evaluación de la infraestructura, bueno, eso es también parte de alguna forma de lo que solicita el ente que va a llevarse los productos, ¿no? Por ejemplo, y los requisitos que también tienen a nivel internacional, ¿no? Pueden ser de alguna forma otros países que piden de repente análisis de histaminas, piden ciertos documentos que hagan referencia continua, ¿no? De repente nosotros lo tenemos estipulado para un tiempo,
un tiempo prudente, pero el ente par, ¿no? Extranjero, de repente puede pedir que eso sea en menor tiempo, ¿no? Y obviamente si queremos exportar tenemos que cumplir con ese lineamiento que ellos emiten, ¿no? En cuanto al control de desembarcaderos y lo que vendría a ser los centros de producción, ¿no? Netamente vendríamos a, vendríamos a tener en consideración, ¿no? El control de los desembarcaderos, sino la supervisión sanitaria en descarga de recursos, ¿no? ¿No? El control de higiene y manipulación y la verificación de la cadena de frío. El SANIPES es muy exhaustivo con el tema de la verificación de lo que vendría a ser netamente la cadena de frío, lo revisan muy a precisión, entonces hay que tener en cuenta eh, si es que eh, hay alguna afección como tal, de repente, también el tema del hielo, por ejemplo, ¿no? Si el hielo, se hace un monitoreo de hielo, he visto permanentemente que hacen la verificación de que el hielo esté conforme, porque claro, tiene de alguna forma contacto directo con el producto y ello, si por ejemplo el hielo tiene coli, ¿no? Obviamente ese hielo va a ser denegado para poder utilizarlo, ¿no? O algún tipo de microorganismo que obviamente no es el que corresponde, que de alguna forma va a generar un problema drástico, ¿no? En cuanto al control en los centros de producción, ¿no? Se supervisa la línea de producción como tal de forma sanitaria, muy exhaustivamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de las BPMs en principio, ¿no? La limpieza, la desinfección, ¿no? El lavado de manos. Cada qué tiempo nosotros tenemos estipulado que vamos a hacer ciertos procesamientos, que no haya de alguna forma cierta contaminación cruzada que puede ser precisa, ¿no? El control de enfermedades también del personal, por ejemplo, ¿no? El tema de las cetas, enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? De alguna manera también se hace un control permanente y eso también son muy incisivos en ver que obviamente el personal contenga esos análisis al día y que no salgan, no hayan salido observados. Por ejemplo, el tema de algunas parasitosis humanas, ¿no? Hay personal que de repente está parasitado y ese personal, antes de volver a las labores, tiene que hacerse lo que vendría a ser un tratamiento como tal, ¿no? Entonces, por ese tiempo las personas no podrían estar en contacto directo porque de alguna forma podría haber algún tipo de contaminación, ¿no? Y la verificación de las buenas prácticas de por sí que hay que tener en consideración. Bien, vamos a hablar del procedimiento administrativo sancionador, más conocido como el PAS, ¿no? Aquí, bueno, tenemos que la fiscalización sanitaria, ¿no? Se hace de forma periódica, algunas veces es opinada, algunas otras, y muchas de ellas es inopinada, es decir, en cualquier momento llegan al predio y ven si es que todo lo que se ha decretado, se ha indicado y demás, es como corresponde, ¿no? Y si no, obviamente puede llegar a tener una sanción muy considerable, ¿no? Se verifica que el cumplimiento sea normativo, ¿no? La verificación del cumplimiento de las normas como tal, según establecen los manuales, de repente que tenemos los procedimientos, ¿no? Y demás que hagan trazabilidad con todo lo que vendría a ser la verificación de por sí. Y bueno, la prevención de los riesgos sanitarios, que obviamente es lo que ya hemos mencionado hace un momento también. El procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Va en principio en aplicarse ante las infracciones sanitarias. Si el fiscalizador encuentra alguna circunstancia, ¿no? De alguna índole que va a generar algún posible contaminación cruzada, ¿no? Se llega hacia un procedimiento administrativo sancionador.
¿no? Esto también está regulado por la ley 2744-4, que lo habíamos mencionado desde un inicio también, y bueno, busca también corregir los incumplimientos como tal, que de alguna forma podrían generar una condición no favorable para la salud, ¿no? Luego vamos a ver lo que es las infracciones y las medidas correctivas, ¿no? Existen infracciones leves, graves y muy graves. Las leves, bueno, como lo dice, ¿no? Pueden ser de alguna forma algún problema que nosotros sustentemos que haya sido manejable, ¿no? Que lo hayamos, de repente, hayamos identificado un lote con alguna observación de repente de un tema indeleble en cuanto al tema de la etiqueta, ¿no? Y de alguna forma un tema de calidad de por sí, ¿no? Que de alguna forma no lo retenemos y bueno, ya, ok, lo hemos corregido, ¿no? Pero igual hace referencia a una infracción porque de alguna manera nuestro sistema no ha cumplido la función como tal, tal vez, ¿no? Una grave sería de repente un tema que no nos hemos dado cuenta, ¿no? De alguna condición física dentro del producto y este ha llegado hasta el producto, hacia el consumidor final, ¿no? Eso sería grave, ¿no? Y una muy grave, pues obviamente, a pesar de repente de saber que los productos estaban contaminados con un agente biológico, lo hemos optado incluso para la exportación, por ejemplo, ¿no? Y ello obviamente puede generar un problema muy, muy grave, ¿no? Entonces, obviamente afecta la inocuidad, va relacionado a los temas sanitarios de por sí y obviamente hay que tener en consideración porque puede generar un problema grave a la salud humana, ¿no? Bien, estas son las medidas correctivas que el SANIPES toma, ¿no? Las amonestaciones en principio, luego las multas, ¿no? Se suspenden las actividades hasta cancelar la habilitación, ¿no? Hay algunas empresas que no le toman de alguna forma la debida importancia y estas consideraciones, pues obviamente van a escalar, ¿no? Van a ir en su vida. Por lo general, los entes gubernamentales tratan de alguna forma de dar a conocer a las empresas lo que puede afectar, pero si a sabiendas se cometen errores, obviamente puede repercutir a la salud pública y obviamente con ello la empresa puede perder su habilitación como tal, ¿no? Esto vendría a ser la importancia del control sanitario, ¿no? Como ya lo sabemos, ¿no? Es para proteger la salud pública, ¿no? Proteger la seguridad alimentaria, ¿no? Y tener la competitividad en las exportaciones como corresponde. Bien, hasta ahí hemos llegado. Voy a leer entonces sus preguntas, las preguntas que han hecho hasta el momento para poder contestarlas como corresponde. No, no sé si es que han dejado preguntas. Me parece que sí. A ver, bien. ¿La certificación sanitaria se refiere al registro sanitario? Sí. Judy nos pregunta si la certificación es lo mismo que el registro sanitario. Sí. A eso hacíamos referencia hace un momento. Eh, bueno, dice Judy, nuevamente dice, consulta, ¿por qué se le presta especial atención al rubro hidrobiológico a pesar de que todo alimento para consumo humano debe ser inocuo? Bueno, em, de repente Judy se estará refiriendo a lo que hace referencia a, de repente, las noticias, ¿no? Que tenemos en muchas de las ocasiones referencias que hacen condiciones anómalas, de alguna manera, continuamente, ¿no? Pero no es que se le haga una
atención más drástica, ¿no? Porque el SENASA y el DIGESA también tienen sanciones considerables y suelen ser drásticos también. Entonces, no es que se le tome una importancia diferente, sino que por el tipo de país el que somos, de alguna forma también, como podrán haber visto en algún momento, ¿no? Somos ricos en productos hidrobiológicos, entonces hay investigaciones, hay varias investigaciones, pero también al rubro agroalimentario, ¿no? Es decir, también lo que comprende los otros tipos de proteínas animales que hacen referencia, ¿no? O los otros tipos de alguna forma, ¿no? Entonces eso es sumamente importante tener en consideración, ¿no? Incluso tramitar el registro sanitario es mucho más complejo. Ya, eso va a depender de alguna forma en qué circunstancias estemos sacando la documentación, ¿no? A veces se vuelve un poco más complejo porque de repente no tenemos detallada completamente la trazabilidad y eso hace muchísimo más tedioso de repente poder sacar toda la información como corresponde, ¿no? Sí, el Sanipés, bueno, cada entidad tiene su particularidad y soy súper sincero, ¿no? Cada entidad busca de alguna forma cómo defender el punto, ¿no? Pero va por nuestro lado, ¿no? Nosotros como profesionales tenemos que saber qué tipo de producto estamos manejando, cuáles son nuestros procedimientos, cuáles son las certificaciones que nos aplican y la norma, ¿no? Leer y entender la norma para poder refutar, porque a veces, de repente, por falta de conocimiento, de repente no estamos dando una opinión tangible, tal vez, ¿no? Estamos dando una opinión escueta, ¿no? Entonces, obviamente, de alguna forma, ello hace un poco más tedioso todo lo que vendría a ser la tramitación de alguna documentación de por sí. Cristian dice por su alto índice de peligrosidad. Es cierto, porque también los hidrobiológicos, como lo mencioné hace un momento, tienen diferentes características, deben haberlo escuchado, el tema de la histamina, por ejemplo, y hay personas que son alérgicas a la histamina, ¿no? Entonces, obviamente, si no se hace un control permanente y demás, obviamente vamos a repercutir negativamente en la salud de estas personas, ¿no? O en todo caso, obviamente, si ya tenemos en consideración que este producto tiene histamina, colocarlo en la etiqueta y ponerlo en la ficha técnica para que en el momento, de alguna manera, que venga un reclamo, tengamos en esa consideración de por sí, ¿no? ¿Qué tipo de armarios se usarían para el almacenamiento de productos de limpieza para una empresa aduanera? Eh, bueno, armarios, bueno, he visto varios armarios en la práctica que son armarios de tipo de plástico, ¿no? Que son de fácil limpieza y demás, que de alguna forma hay que tener en consideración, ¿no? Que también el plástico no genere algún tipo de contaminante de repente o alguna afección de repente física, ¿no? De repente un golpe y salgan partículas que puedan de alguna manera generar un problema en ese sentido. Ma dice, ¿podrían orientarme en el marco normativo para la ficha técnica de conserva de pescado en aceite, además de considerar la RM 591 y la NTP? ¿Qué otro documento debo considerar? Yo considero que, bueno, la NTP te puede brindar muchas facilitaciones con respecto a este tipo de producto, ¿no? Y más que ello sería la norma técnica como tal, ¿no? Si gustas, me puedes escribir por interno y de repente por ahí te puedo dar alguna otro alcance adicional, más. Luego dice Jacqueline Malky, ¿por qué los productos de competencia en Sanipes presentan dos registros en el etiquetado?
Bueno, el etiquetado, bueno, hay que considerar que básicamente hace referencia a la trazabilidad, ¿no? El registro netamente de repente te refieres al registro de la sustracción, ¿no? De los insumos hidrobiológicos, como también lo que hace referencia al procesamiento, ¿no? Entonces, son dos registros de repente que hacen referencia a ello que hay que tener en consideración para poder hacer una trazabilidad conforme, ¿no? Dice, Rixi dice, buenas noches, una consultación, un furgón isométrico traslada materia prima, por ejemplo, pota, llega a la planta y su certificado sanitario está vencido y no ha sido renovado en el plazo permitido. ¿Cuál sería la sanción si la planta decide descargar la materia prima? Bueno, la sanción considerablemente, porque de alguna forma el registro, si está vencido, el certificado está vencido, no es como obviar esa parte, ¿no? Entonces, yo creería que sería una sanción grave, ¿no? En ese sentido que haría referencia a que obviamente no estamos cumpliendo con los requisitos indispensables que está indicando la entidad de por sí, ¿no? El reglamento sectorial de inocuidad para las actividades. Dice, Brunella dice, el reglamento sectorial de la inocuidad de las actividades pesqueras y acuícolas se actualizó. Actualmente se está trabajando con el decreto 020-2022 produce. Sí, es una acotación válida, ¿no? También está teniéndose en consideración el decreto 020. Juan Carlos dice, consulta, cuando el SENASA visita la planta para recoger una muestra de alimento balanceado que produces, después de cuánto tiempo SENASA debe notificar sobre la calidad del alimento que produzco. Si la muestra muestra contaminación, ¿qué debe hacer la SENASA ante la empresa? En principio, Juan Carlos, hay que tener en cuenta si es que has tomado el servicio del SENASA o es una inspección del SENASA como tal, ¿no? Si es una inspección del SENASA, el SENASA verifica y si es que hay alguna observación en un plazo de 3 a 5 días, si mal no recuerdo, te hace la notificación, ¿no? Hace la notificación para que de alguna manera indiques qué acciones vas a tomar frente a ese producto. Igual, si ha ido a hacerte una verificación en planta, ha debido inmovilizarte el producto hasta que de alguna forma salga el producto a la venta. Yo sé que es un tema tedioso, un tema complicado porque obviamente uno produce y es porque el cliente lo está solicitando, ¿no? Pero si la entidad lo está solicitando también es como para poner un stop y hay que evitar algún tipo de circunstancia que pueda de alguna forma conllevar el tema, ¿no? Juan dice, buenas noches, consulta, para una planta de hidrobiológicos y una planta de conservas de pescado, ¿cuál sería el procedimiento de manejo integral de plagas para asegurar mis puntos? Bueno, como lo mencioné también la semana pasada, si tercerizas el sistema de control o el control de plagas de por sí, hay que tener en consideración que existen épocas del año diferentes, ¿no? La época más cálida, la época más fría, ¿no? Donde la época más cálida del año vamos a tener proliferación de insectos en principio, ¿no? Roedores también. Se acorta un poco más el tiempo de una forma de reproducción de estos organismos, ¿no? Estos animalitos. Entonces, lo que yo sugiero en cuanto a ello es que se evalúe tanto el producto que vamos a utilizar y la forma de monitorearlo, ¿no? Y yo para, por ejemplo, verano, lo hago cada 15 días. Si en caso no tuviese algún tema considerable, ¿no? Porque, por ejemplo, donde están ubicadas las plantas, por lo general,
Contiguamente a veces suelen haber algunas observaciones de diferente índole, ¿no? Entonces, obviamente, de repente ordenamiento, el tema de la municipalidad en el predio en el que estemos, ¿no? De repente no están haciendo como corresponde las verificaciones como tal, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a generar un tema de observaciones, ¿no? Entonces, el manejo integrado de plagas es muy importante de tener en consideración y debemos evaluar los procedimientos que nosotros estamos, desde la desinsectación, la desratización, lo que vendría a ser de repente también el control de fauna nociva y demás que de alguna forma lleguen a darnos a entender que hay productos, perdón, claro, en cuanto a los productos hay que evaluar qué productos utilizamos, ¿no? Y demás que obviamente hagan referencia a una continua evaluación como corresponde, ¿sí? Bien. Yo sugiero también siempre manejarlo de forma tal que sea con un proveedor, ¿no? Con un proveedor de servicio, porque al proveedor le puedes exigir un poquito más, tal vez, frente a ello, alguna circunstancia, ¿no? Javier dice, buenas noches, consulta. Considerando la informalidad del sector pesquero, tanto en la extracción como en el comercio, ¿cuál es el papel del Sanipes en relación a la pesca tradicional, caballitos de totora, a la venta de ambulantes en mercado y mercadillos? Entiendo que, bueno, el Sanipes se da abasto al momento de poder hacer las verificaciones como corresponde. La entidad es la responsable de alguna forma de hacer la verificación, que obviamente no haya sustracciones de alguna forma más exhaustivas, más de alguna forma que podrían afectar las consideraciones como tal. Entonces, considero que es importante tener en cuenta que el Sanipes hace las verificaciones continuamente, ¿no? Luego dice Tefi, ¿qué ley o normativa se considera, supongo, para el almacén en tránsito como lineamientos en el almacenamiento de conserva de pescado? Bien, el tema de las buenas prácticas de manufactura que hacen referencia a netamente cómo mantener también, o bueno, las buenas prácticas de almacenamiento de por sí, ¿no? Cómo lo tenemos identificado y dentro de nuestra empresa, cómo lo tenemos eh, eh, definido de por sí, ¿no? Bien, dice Marlene, buenas noches. ¿Puedo fabricar comida fresca para mascotas, vender y que normalmente vigila, supongo, vigila? Sí, no entiendo muy bien la pregunta. Entiendo que el ente regulador para este caso es, si es que es para mascotas, es el SENASA, que hace las verificaciones y corresponde a ello, ¿no? A una inspección. Sí, acá Juanca también le dio el alcance a la compañera, ¿no? Veo que Sanipes está adscrito a Produce, no debería ser el MINSA, así como Digesa. Trabajan en conjunto. Recuerden, Judy, que mencionamos que la Compial también hace referencia al trabajo SENASA, Digesa eh, y Sanipes, ¿no? Trabajan en conjunto, obviamente llevan de alguna forma a lo que corresponde. El MINSA tiene el órgano como tal verificador, que es el Digesa, ¿no? Que hace referencia a ello. ¿Hay algún dispositivo legal que indique las infracciones y sus sanciones correspondientes? Me parece que sí, puedes ingresar a la página del Sanipes y ahí hace referencia a ello como tal. ¿Sí? Bien, la clase está colgada. En caso tuviesen eh, alguna observación, hay una acotación. Y ya. La certificación sanitaria es un documento que emite a un lote del producto.
en específico, el cual se encuentra certificado después de una serie de análisis requeridos de acuerdo al manual de indicadores del SANIPES y de haber realizado el pago respectivo en el TUPA. Mientras que el registro sanitario, uy, se fue. El registro sanitario será emitido por el SANIPES mediante el protocolo técnico donde se detalla la información del producto, planta productora, ingrediente, nombre científico de la especie. Sí, la acotación es válida, ¿no? Hay que tener en cuenta de que siempre en el buce, ¿no? Vamos a poder encontrar lo que haga referencia a las certificaciones como tal. Dice, si un producto deshidratado con registro sanitario de Digesa para exportar el producto debo de sacar un certificado fitosanitario. Hay que aclarar qué tipo de producto estamos hablando, ¿no? Qué tipo de producto es necesario mencionarlo, ¿no? Bien, tienen la clase colgada. Si tuviesen alguna duda adicional, lo pueden escribir en la plataforma adicionalmente, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Sí, por favor, lean sus diapositivas, que se han alcanzado como tal para que puedan, obviamente, tenerlos a la mano. Sí, no sé si la señorita. Sí, sí, Magister. En el tiempo que nos queda podemos ir resolviendo las dudas de los profesionales por si hay algún profesional que quizás quiera encender su micrófono, pueda realizar su consulta en estos momentos. Hay tiempo para que pueda absorber sus dudas. Ah, por ejemplo, Carlos dice, si quiero sacar un registro sanitario para chocolate de taza, ¿cómo hago? Y Cristian también, y Judy. Hay algunas preguntas que están por resolver aún. Ya. A ver, claro, Carlos dice, si quiero sacar un registro sanitario para chocolate de taza, ¿cómo hago? Bueno, vamos a tener que evaluar, ¿no? De por sí, lo que vendría a ser el tipo de producto que vamos a realizar, ¿no? Es decir, si es que es chocolate de taza, entiendo que es chocolate de taza en barra, ¿no? Tendríamos que ver con la forma de cómo lo estamos identificando de por sí, ¿no? Lo que haría referencia netamente, si es que es a base de cacao, ver con el SENASA, ¿no? Y poder identificarlo y notificarlo como corresponde, ¿no? Dice Cristian, la obtención del registro sanitario te da permiso para comercializar. Ya, es una acotación adicional, entiendo, ¿no? Bien. Ya, si es deshidratado, Judy dice, si es deshidratado es competencia solo de Digesa y si fuera secado es del SENASA. No nos indicas qué tipo de producto vendría a ser el que estás haciendo referencia, ¿no? Si es que es deshidratado de qué, de fruta, de verdura, deshidratado de carne. No, no se está indicando como tal, ¿no? Claro, ya no es un procesamiento primario, es una industrialización, pero igual hay que tener en consideración lo que vendría a ser la procedencia. Dice, para una planta de procesamiento primario se quiere ampliar una línea de curado. ¿Cuál sería el trámite como ampliación o como nueva planta industrial? Si es, ya, claro, tienes una planta de procesamiento primario y quieres hacerlo industrializado, yo sugiero, en principio, que sería independizar el área, ¿no? Independizar el área donde vamos a hacer la industrialización o donde vamos a tener en consideración la industrialización, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma por el tema de la contaminación cruzada o algún otro
a alguna otra consideración que no sea la propicia de por sí, ¿no? Entonces, sí es necesario hacer, y son diferentes entes, ¿no? El procesamiento primario, como ya mencionamos, el SENASA, y producción industrializada, DIGESA, ¿no? Tener cada uno de nuestros procedimientos en cada una de las áreas que evite de toda índole el tema de la contaminación cruzada como tal, ¿no? Eso es en cuanto a Mario. Ana Mercedes, el producto es una mezcla de maíz morado, canela, clavo de olor, membrillo, deshidratados para hervirlos y preparar chicha morada. Posee registro sanitario de Digesto. Sin embargo, para exportar a España y Chile me están solicitando el certificado fitosanitario. Claro, como habíamos mencionado en la clase, algunos, algunos entes reguladores nos hacen referencia, extranjeros nos hacen solicitudes, ¿no? De repente en este caso, cuando, en el caso de España y Chile, lo están solicitando de repente más permanentemente. Entonces, obviamente, como es un requisito indispensable para ese país, lo vamos a tener que realizar para que obviamente nos puedan permitir el embarque y desembarque hacia el país de destino, ¿no? Diana dice, en el caso de piña, plátano, naranja deshidratada, ¿a quién corresponde la autorización? Eh, Bueno, hay que tener en cuenta de dónde ha procedido estos productos, ¿no? Que son estas frutas, ¿no? De dónde han procedido y obviamente ha debido de haber un registro por parte o una autorización por parte del SENASA de por sí. Ahora, si lo vamos a deshidratar y vamos a añadir algún tipo de aditivo, ¿no? De repente que alargue el tiempo de vida o algo por el estilo, obviamente corresponde a el DIGESA como tal. Luego dice Ingrid, ¿existe alguna norma que diga qué acuerdo a qué porcentaje de recurso hidrobiológico le pertenece a DIGESA y ya no a Sanipes para tramitar mi registro sanitario? En cuanto a, como les decía, ¿no? Principalmente en cuanto al el tema de porcentajes, es muy independiente, ¿no? No, o mejor dicho, no es el hecho de que lleve producto hidrobiológico, obviamente va a tener en consideración que el Sanipes tenga injerencia, ¿no? Para poder visualizarlo también, y el Digesa también, si es que en el caso es, por ejemplo, digamos, hamburguesa o algo por el estilo de, de pescado, ¿no? Igual vamos a tener en consideración de alguna forma lo que vendría a ser netamente el producto, de dónde ha procedido, ¿no? Y finalmente lo que haría a referencia como tal a ello, ¿no? Dice, en el caso del café, ¿cuál sería el trámite? El café también, bueno, va a depender de la forma en cómo lo hemos obtenido y cómo lo estamos presentando. Tendría que tener un registro sanitario, si es que obviamente hacemos, tenemos algún tipo de industrialización en el producto y obviamente tendría que pasar por el DIGESA como tal. Cristian dice, para la exportación te tienes que acoplar a los requerimientos de ese país. Es cierto, sí, es una acotación muy, muy acorde. Diana dice, en caso de agua embotellada, ¿con qué norma se regularía? Ya, el agua embotellada es otro aspecto, ¿no? Que obviamente hay que tener en consideración. El DIGESA, ¿no? Hace la verificación en cuanto al tema de agua embotellada al principio, ¿no? Mario dice, la planta de procesamiento primario es hidrobiológico, trucha fresca, y queremos ampliar la línea de trucha ahumada. Ya, pero en este caso, claro, al ponerle alguna sustancia, ¿no? Hace referencia a que
estás industrializando el producto de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí yo sugiero que separes las líneas para que obviamente en cuanto a tu procesamiento primario esté en un área como tal que tu proceso industrializado de por sí. Tostado y molido, dice Judy. Si el deshidratado se realizó con el control de temperaturas y el tiempo es Digesa. Ujú. Yolisa dice, consulta el certificado de producto orgánico, ¿cómo lo obtendría? ¿Qué requisitos debería considerar? Bien, yo lo había mencionado, esto está en las diapositivas también, lo van a poder tener en cuenta como tal, ¿sí? En las diapositivas como tal, sí. ¿Alguna pregunta adicional? Dice Judy, ¿cuál es el porcentaje de un ingrediente hidrobiológico en un producto, ejemplo, hamburguesa, para que sea competencia del Digesa? Más que porcentajes, es que ya estás utilizando un producto hidrobiológico, ¿no? Entonces, igual el Sanipez entra a tallar porque obviamente dentro de la trazabilidad, como les vuelvo a mencionar, ¿no? Has tenido que considerar esa certificación que ese producto ha sido acorde como corresponde, ¿no? En la sustracción, en el procesamiento y demás, ¿no? Bien, les iba a dejar un par de casos, pero considero que ya con las consultas que han hecho estamos absolviendo la mayoría de observaciones. Bien, Magíster, así es. Creo que ya se han absuelto la mayoría de las dudas. Si en caso queda alguna duda adicional, pueden comunicarse con nosotros, el debate perito interno, para hacerle llegar la consulta al el Magíster y él pueda observarlo. ¿De acuerdo? De igual manera, en la siguiente clase se están asumiendo de la misma manera todas las dudas en este tiempo de la clase, de la sesión. Ujú. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Magíster, por la atención del día de que tengan muy buenas noches. Estimados profesionales, la clase que está siendo grabada el día de hoy va a ser compartida el día de mañana por su grupo de WhatsApp para su repaso y también subido al aula virtual el material académico que ha presentado ahora el docente. Si hay algún material extra como lecturas, plantillas, y de igual manera lo vamos a subir al aula virtual para que ustedes lo puedan visualizar y descargar también. Nos vemos en la próxima clase, que es el día 12 de marzo. Sí, por supuesto, la asistencia va a ser compartida por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias por la atención del día de hoy, estimados profesores. Nos vemos en la próxima clase.